Les invito, hermanos, a que vayamos en nuestras Biblias al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Mateo, capítulo 10, versículo 8. Mateo capítulo 10, versículo 8. Nuestro Señor Jesucristo está comisionando a los 12 discípulos, los está enviando, los está convirtiendo en enviados, en embajadores, y les está mandando que vayan y prediquen el evangelio del reino. Ya les dijo que no vayan por camino de gentiles ni entren en ciudad de samaritanos, sino que vayan a la casa de Israel, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y que prediquen que el reino de los cielos ha llegado ya, se ha acercado. Y dice el versículo 8: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Hasta ahí. Hermanos, la tarea que les fue encomendada a los apóstoles como los embajadores de Cristo implicaría la necesidad propia de su tiempo y del ministerio de Cristo de sanar, como nos dice el versículo, enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos y echar fuera demonios. Incluso nos dice el versículo 1 mismo que les dio toda autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Nuestro Señor capacitó a estos sus discípulos con este poder para que fueran y anunciaran así el evangelio del reino. Era necesario que nuestro Señor les concediera este poder, pues ellos eran embajadores de Cristo. Y ya que Cristo había sido profetizado como el Mesías que vendría también con ese poder y autoridad, ¿se acuerdan que ya lo habíamos visto hace tiempo? Cristo habría sido profetizado que vendría con gran poder y autoridad. Este gran poder y autoridad se manifiesta en el ministerio de Cristo, en la sanidad también de los enfermos y en todas esas señales y milagros que el Señor hace. Entonces Él, al comisionar a sus discípulos, al enviarlos como sus representantes, entonces era necesario pues que también ellos tuvieran esta facultad. Pero además de eso, hermanos, ustedes saben que el Señor determinó en su propósito que en la predicación del Evangelio, en la inauguración de la iglesia neotestamentaria, acompañara a la predicación del Evangelio las señales y los milagros efectuados por los apóstoles. Así, entonces, era necesario que estos apóstoles tuvieran este poder. Y sabemos, hermanos, que en aquel tiempo la falta de médicos y la falta de medicinas hacían muy necesaria esta labor, pues los discípulos del Señor también tenían que, al ir yendo predicando el Evangelio, ayudar a estas personas de esta manera. Y esta actividad que el Señor les había encomendado de la predicación del Evangelio del Reino, que a su vez llevaba esta otra actividad unida, la actividad de respaldar la palabra o el Evangelio con las señales, harían entonces susceptibles a los discípulos de algún tipo de remuneración indebida, por lo que nuestro Señor Jesucristo quiere preservarles de eso, y entonces les dice: de gracia recibisteis, dad de gracia. Es interesante, hermanos, que esta expresión es dada precisamente en el contexto
de la acción que van a realizar. El verso 7 dice, yendo predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es lo que van a ir a hacer? Van a ir a predicar, y luego dice, y yendo, o sea, ya que anden predicando, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Pero, atención, de gracia recibisteis, dad de gracia. Esta advertencia, hermanos, no es extra, no está de más, ni está fuera de contexto, pues ciertamente la actividad de la predicación del reino de Dios, así como las señales que acompañaban a este reino, iban a ser susceptibles de que los ministros o los enviados, los embajadores, pudieran ser tentados en alguna forma para recibir una remuneración indebida. Y por eso nuestro Señor Jesucristo les dice, les voy a dar este poder, pero recuerden, de gracia recibieron, tienen que dar de gracia. Y hermanos, como les decía, la falta de médicos y de medicinas que sufría el mundo entero en aquel tiempo ocasionaba que en aquellos lugares sobre todo proliferaran los milagreros, los magos y los exorcistas ambulantes pretendiendo tener poderes y además de eso cobrando por sus servicios. Ya que no había, hermanos, muchos médicos ni muchos avances en la medicina, entonces las enfermedades abundaban por todas partes y junto con ello también abundaban muchos que se hacían pasar por médicos o por magos y por exorcistas ambulantes. ¿Se acuerdan ustedes de aquellos 7 hijos de aquel tal Esceva que nos narra Hechos capítulo 19? Muchos se dedicaban entonces a estas cosas, pretendían ser médicos, pretendían ser magos, hacer milagros y entonces cobraban por eso. Uno de estos milagreros de los que nos narra la Escritura se encuentra en el libro de los Hechos, y es aquel que conocimos como Simón el Mago. Dice Hechos capítulo 8, versículo 9 al 11, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. ¿Se fijan? A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios, y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Noten, hermanos, que aquí Simón el mago, no solo es un mago per se, sino que al parecer también es una especie de predicador o es alguna especie de maestro, porque miren cómo dice la Escritura que a este oían atentamente todos. No dice, y este los tenía a todos embelesados viendo el espectáculo, no, dice que oían atentamente todos, o sea que muy probablemente trataba de hacer una actividad parecida o semejante a la que los apóstoles hacían. Esto es que estaban predicando el Evangelio y en la predicación del Evangelio ocurrían señales y milagros que hacían o que respaldaban el mensaje que se estaba dando. Y este hombre también tenía engañados a los de la ciudad de Samaria, pensando que era tal vez algún grande, tal vez algún profeta, tal vez algún iluminado. Pues noten que dice que las artimañas o artes mágicas de son llamadas el gran poder de Dios.
Lo que también nos enseña que Simón el mago no venía predicando a Baal ni a ningún otro ser. Probablemente, tal vez hasta Dios estaría dentro de su mensaje y dentro de sus artes mágicas, y les había hecho creer a todos que el poder de Dios residía en él, y entonces él podía hacer esos milagros. ¿Me están siguiendo? Y los comentaristas consideran que la clase de artes mágicas que practicaba Simón, hermanos, no eran la clase de trucos o prestidigitaciones que se suelen realizar en los trucos de magia hoy en día, con los charlatanes que se dicen magos hoy en día, sino que al parecer efectuaba la clase de encantamientos que efectuaban Janés y Jambres, como nos dice la Escritura allá en tiempos del faraón, rey de Egipto, cuando Moisés fue a liberar al pueblo. ¿Se acuerdan que el Señor manda a Moisés y la primera señal que hace es que arroja su vara y la vara se convierte en serpiente? Entonces el faraón llama a sus magos, que luego en el Nuevo Testamento son llamados Janés y Jambres, y estos magos hacen lo mismo, lanzan sus varas y ¿qué pasa? Hacen una ilusión para que aparezcan las serpientes, o que parezca como que hay una serpiente. No, la vara se convirtió en serpiente, tanto que la serpiente de la vara de Moisés devoró a la otra serpiente. Si hubiese sido un juego de espejos o de lo que sea, pues no habría podido devorarla. Pero hermanos, aquí se ve que de alguna forma ellos ejercían algún tipo de poder, digamos que sobrenatural, efectuado de la mano de los demonios. Sabemos que estos magos en tiempos de Moisés, luego que la segunda señal, Moisés convierte el agua en sangre, estos magos hacen también lo mismo. ¿Se acuerdan? Y se piensa, hermanos, que este Simón el mago debía ser probablemente de esta clase de magos, de esta clase de personas que se habían adentrado en las artes mágicas y en el contacto o trato con los demonios, en la hechicería, en la brujería, para conseguir sortilegios, encantamientos que tuvieran una cierta o manifestaron un cierto poder sobrenatural. Y bueno, pero noten, hermanos, que este hombre no lo hacía para mantener la atención de todos y que todos lo admiraran y ya. No, aquí se evidencia la costumbre lucrativa de este hombre en el verso 18, cuando dice: cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo: dadme a mí también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Vean, hermanos, a Simón el mago ofreciendo dinero por ese poder. Simón estaba pues en el negocio de la magia y de lo sobrenatural. Él sabía cómo se movían las cosas en su ramo, y por ello, hermanos, es que él pretende actuar de la manera que es natural en el ramo en el que él se mueve. En el ramo en el que él se mueve, tiene colegas que son también magos, y entre ellos se venden los encantamientos o se venden el truco o la receta para que cada uno pueda seguir haciendo esto. ¿Y de qué les serviría solamente comprarlo si no le van a sacar ningún provecho? ¿No? Evidentemente ellos lucraban, hermanos, con estas actividades, de tal forma que, recuerden, llega Felipe a Samaria
predica la palabra es acompañada por las señales, los enfermos son sanados, los demonios son echados fuera, y entonces Simón ve y dice, este es colega mío, a ver, vamos a ver qué anda haciendo. Entonces escucha a Felipe y dice que según él cree, porque dice el texto que creyó Simón mismo y se bautizó todavía y andaba ahí con Felipe. Muy probablemente él pensaba que era de sus mismos colegas, de su mismo gremio, del oficio que él realizaba. Y cuando ve luego ahora este poder, él entonces dice, de aquí soy, este es el nuevo poder que nos va a resultar en mucho dinero. Y entonces él ofrece dinero, él quiere hacer una inversión. ¿Me explico? Él estaba acostumbrado a comprar y vender las fórmulas mágicas entre los demás de su propio pecaminoso oficio. Así que en su mente retorcida, los apóstoles traen un nuevo producto, es decir, traen un nuevo encantamiento. En su mente retorcida, los apóstoles traen una nueva magia que le puede ser útil para su malvado oficio. Y entonces les ofrece dinero. Y les dice, díganme cómo lo hago. Denme ese poder, yo les pago. ¿Sí me explico? O sea, para él era lo normal, para él era lo natural. Entre la gente de ese oficio o de esas actividades era lo más normal, pues se lucraba con eso. ¿Me están siguiendo? Y vean entonces ahora cómo va cobrando sentido, hermanos, la indicación del Señor: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echar fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Y es el acto que leímos de Simón el Mago, de este personaje, del que proviene el concepto de simonía. ¿Han oído, hermanos, eso? De hecho, de esto que hizo Simón el Mago, de ofrecerles dinero a los apóstoles para que les concedan este poder, viene el concepto de simonía. ¿Qué es simonía? Simonía es esa acción e intención de hacer negocio con la fe y la administración de los sacramentos. Simonía es esa acción e intención de hacer negocio con la fe y con la administración de los sacramentos. Se le llamó así pues simonía debido a Simón el Mago, que quería hacer negocio con las cosas de la fe. ¿Sí? Esta simonía, hermanos, se puede diversificar en muchas formas, tanto como el hecho de que Simón el Mago quiere comprar el poder, como haya quien lo venda. Es decir, tanto simonía es el querer comprarlo como el querer venderlo. Y no solo comprar el poder, sino también comprar los puestos, comprar también las voluntades y comprar o vender los sacramentos. El término simonía se acuñó luego de la larga lista de excesos en los que el clero incurrió con la venta de cargos y oficios dentro del romanismo, pues hubo un tiempo en el que el oficio de obispo o de incluso hasta el de papa se compraba literalmente. Una persona quería ser obispo, quería ser cardenal, quería ser lo que sea, y pagaba y decía, ¿cuánto cuesta ser obispo? No, pues tanto. ¿Y cardenal? Pues más. Pues no, nomás me alcanza para obispo. Ahí les va. Ahí está, eres obispo de tal lugar. ¿Dónde vives? En tal lugar. Pues eres obispo de esto. Es cierto, hermanos, ¿sí? Puede ser risible, pero es una realidad histórica.
se vendían y se compraban todos esos cargos y muchas cosas más. De ahí que se acuñó este término de simonía, y se vendían también incluso la administración de los sacramentos. Es como si cada que alguien se va a bautizar, le cobramos 5,000 pesos por bautismo. ¿Sí me explico? Eso sería simonía. Eso, cobrar por las cosas de la fe o la administración de los sacramentos, o venderlas. Pero, hermanos, no es el romanismo el único que ha incurrido en la simonía a lo largo de la historia. Los predicadores del evangelicalismo de nuestro tiempo no fueron mejores vendiendo los milagros y vendiendo hasta los aceites ungidos. Eso también es simonía. Pues hermanos, cuando en el evangelicalismo de nuestro tiempo se venden los milagros, o se le dice a la gente, siembra tu milagro, ¿y qué le están queriendo decir con eso? Ven y danos dinero y entonces Dios te va a hacer tu milagro. Y dicen, entre más siembres, más grande va a ser tu milagro. ¿Qué es eso? Simonía. Es vender o hacer negocio con las cosas de la fe, con las cosas de Dios, o la administración de los sacramentos. Y hoy en día, hermanos, hasta por ahí se hizo famoso un canal que vendía milagros y que vendía hasta aceite ungido. Le va a costar tanto su botellita de aceite ungido, cómprelo ahora en promoción, compre uno y llévese 3 y cuánta cosa, igual, idéntica, de forma idéntica como en el mundo. Eso es simonía. Bien denunciaba y desafiaba Lutero diciendo, si el Papa tiene poder para librar las almas del purgatorio, ¿por qué no lo hace por amor y no por dinero? ¿Se acuerdan? Pues hermanos, como ustedes recordarán, uno de los temas centrales de la Reforma fue la venta de indulgencias. Era la venta de las indulgencias una de las prácticas denunciadas por los reformadores como simonía. Y decía el Lutero, si el Papa tiene el poder para sacar a las almas del purgatorio, ¿por qué cobra? Porque no lo hace por amor. Ustedes recordarán que en aquel tiempo se hacían las indulgencias y se vendían. Y esto lo hacían, según ellos, con el propósito de recaudar dinero para la construcción de lo que hoy es la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Y Lutero le denunciaba y lo desafiaba diciendo, a ver, si tiene el poder, ¿por qué no lo hace por amor? ¿Por qué tiene que cobrar? Eso es simonía. Cuán necesaria, hermanos, era entonces la advertencia de nuestro Señor Jesucristo contra estas deplorables prácticas. Porque nosotros al leerlo tal vez habríamos dicho, pero pues sí, bueno, dice que recibimos de gracia y demos de gracia, pero hermanos, a veces ignoramos cuán abundantemente creció la simonía en lo que se llamaría el cristianismo a lo largo de la historia. Cuántas personas que se decían y se creían cristianos vendían y siguen hasta el día de hoy vendiendo los milagros, las sanidades y todas las cosas de la fe.
Y sigue pasando hasta el día de hoy. Y tenemos algunos otros colegas de Simón el Mago, pero que ahora se hacen llamar cantantes cristianos. Si estos llamados cantantes cristianos, entre comillas, lo que buscaran en realidad fuera adorar a Dios y dar gloria al Señor, ¿por qué no lo hacen de gracia? Lo que, según ellos, de gracia han recibido, ¿por qué no lo dan de gracia? Porque ahí andan cantando de la gracia, ¿sí o no? Dicen ellos que han recibido gracia y que por esa gracia sienten el gozo y el deseo de cantarle y adorar al Señor. Pero si esto fuera así, ¿por qué cobran? Si de verdad recibieron algo de gracia, ¿no debieran darlo de gracia? Pero ahí vemos a estos discípulos de Simón el Mago cobrando hasta 1,800 pesos por boleto para sus conciertos, hermanos. 1,800 pesos, el boleto más barato de uno de los cantantes más famosos de nuestro tiempo, hoy en el 2021. Y hermanos, lo revisé. 1,800 pesos, no le di comprar, nada más lo revisé. 1,800 pesos, el más barato. Y en la zona B y P, 3,400 pesos. Para ir a oír cantar a ese señor. ¿Se imaginan? 3,400 pesos. Hace algunos años escuché a un mundano decir que Luis Miguel cobraba 5,000 pesos. ¿Es eso recibir de gracia y dar de gracia? ¿Habrán recibido gracia? ¿No es la adoración un privilegio gratuito para los creyentes? ¿O tenemos que pagar, hermanos, para adorar a Dios? Pues estos que van, pagan según para adorar a Dios, porque pregúntenles a qué van. Tú vas allá a adorar a tu ídolo, el cantante cristiano fulano de tal. No, no es mi ídolo, yo voy a adorar al Señor. Ah, sí, por eso vas a pagar 1,800 pesos. ¿Para ir a adorar al Señor? ¿Me explico? ¿No es la adoración un privilegio gratuito de los creyentes? Entonces, ¿por qué cobran? ¿Cobran para adorar con ellos? Le preguntamos al cantante, ¿por qué cobras? No, ¿será que está cobrando para que ellos puedan adorar conmigo? Les cobro por el privilegio de adorar junto conmigo a Dios. ¿Es así? Entonces, ¿por qué cobran? ¿Por ir solo a verlos? Dirán, no, bueno, para adorar no, entonces ¿para qué? ¿Para ir a verlos? ¿Por eso cobran? ¿Por eso estás cobrando porque vayan y te vean y te oigan cantar lo bonito que cantas? ¿O será que cobran para hacerte sentir bonito? ¿No será que cobran para hacer sentir bonito a la gente? ¿No será entonces ese el producto que están vendiendo? Las emociones y que te sientas bien. El espectáculo
que junto con las emociones te lleva a sentirte bien? Pero nuestro Señor Jesucristo sabía lo sencillo que podía ser para algunos hermanos lucrar con el negocio de la fe, en su tiempo y en el nuestro. Por esa razón dejó entonces esta instrucción a los apóstoles para evitar toda práctica lucrativa. Porque, hermanos, alguien dirá, bueno, pero ¿por qué el Señor daría esta instrucción si pues sus discípulos eran cristianos? Los cristianos son llevados por la codicia para cobrar todas esas cosas. Bueno, yo diría que en esencia no. Pero entre esos 12 que fueron y a quienes se les dio ese poder, estaba Judas. ¿Se acuerdan? Ya nos dijo el versículo 5. Simón el cananista y Judas Iscariote. Judas allá andaba también. Judas también tenía poder para sanar. Se le confirió. ¿Se dan cuenta? Y ya sabemos, hermanos, que Judas era el que traía la bolsa. Ya sabemos que Judas se robaba dinero de la bolsa. Y ya sabíamos, hermanos, que Judas tenía en el corazón el dinero. Si el Señor no hubiera dado esta instrucción, probablemente Judas había dicho, de aquí soy, de aquí me voy a volver rico de este viaje. El Señor sabía, pues, hermanos, que aún muchos como Judas se introducirían dentro de la iglesia a lo largo de la historia. Que muchos que pasarían como cristianos, así como Simón el mago, que se bautizarían, que irían a la iglesia, que andarían con los líderes de la iglesia, terminarían siendo igual de impíos que Simón el mago. Y que terminarían al final, como decimos, mostrando el cobre y cobrando o pidiendo dinero por las cosas que Dios concede. Por eso, hermanos, el Señor ve que es necesario dejar esta instrucción. De gracia recibisteis, dad de gracia. La palabra que se tradujo como gracia significa literalmente gratuitamente. De hecho, no es la misma palabra griega que se usa para expresar el término teológico de gracia, como cuando la Escritura nos dice, por gracia sois salvos. No es la misma palabra griega que aquí. La palabra griega aquí significa gratuitamente. De hecho, la versión en inglés así lo traduce y dice, gratuitamente recibisteis, gratuitamente dad. ¿Me explico? Lo que nos enseña entonces que la administración de las ordenanzas de Dios, hermanos, debe dispensarse gratuitamente, incluyendo los milagros que de éstas se derivan. La administración de las ordenanzas de Dios deben dispensarse gratuitamente, hermanos, a todo lo largo de la historia, incluyendo los milagros que de éstas se derivan, los milagros que de la predicación de la palabra de Dios se derivan. ¿Y por qué decimos que incluyendo los milagros que de éstas se derivan? Porque ciertamente, como veíamos, las actividades que nuestro Señor Jesucristo encomendó a hacer a sus apóstoles, la predicación del Evangelio, tendrían o serían respaldados por las actividades de señales y milagros. Ahora, debemos decir, hermanos, que aunque ciertamente nuestro Señor concedió poder de manera, vamos a decir así, literal a los discípulos cuando los envió,
para que en la predicación del Evangelio se ejerciera este poder en respaldo del mensaje, eso no significa que estas señales y milagros no ocurran hoy en día durante la anunciación del verdadero Evangelio también. ¿Sí me explico? Nuestro Señor les dio poder a ellos para hacer esa labor de sanar enfermos y limpiar leprosos. Pero que eso haya ocurrido en aquel tiempo no significa que no ocurran esos milagros hoy en día también durante la predicación o la anunciación del verdadero Evangelio. Así es. Los milagros que nuestro Señor Jesucristo confirió hacer a sus apóstoles, según siguen siendo o siguen ocurriendo también hoy en día, hermanos, entre nosotros. Los milagros que hacían ellos también siguen ocurriendo entre nosotros hoy en día, e incluso de una forma más sublime que la que ocurrió con ellos en aquel momento. ¿Sí? Esos milagros siguen ocurriendo y ocurren aún de una forma más sublime que en aquel momento. ¿Cómo es eso? Bueno, ¿no sana nuestro Señor Jesucristo nuestras heridas del pasado cuando nos salva y nos llena completamente de su ser? ¿No quedamos sanos de todo, de toda herida del pasado, de todo trauma, de todo ese rencor que teníamos en el pasado? ¿No quedamos sanados de eso? Pues hay sanidad, hermanos, también en este tiempo. ¿Nos sana el Señor nuestras mentes también? ¿No ha sanado el Señor muchos matrimonios, incluso familias? ¿No nos ha sanado el Señor de nuestras debilidades? Es decir, de esa forma tan sencilla y fácil con la que corríamos al pecado. ¿No nos ha sanado el Señor de conductas pecaminosas, de vicios pecaminosos? Y esto es inmensamente superior, hermanos, a todas las sanidades físicas. Porque el que fue sanado físicamente, pero no salvo, no espiritualmente en Cristo, va a volver a enfermarse y va a terminar otra vez igual, o morirá tal vez y peor en sus pecados. Pero la sanidad, el tipo de sanidad que recibe aquel que viene a Cristo en arrepentimiento y fe, hermanos, es mucho, muy superior a cualquier sanidad del cuerpo. Así que sí sigue habiendo sanidades, hermanos, en la predicación del verdadero Evangelio. Nuestro Señor mandó a sus siervos limpiar leprosos, y no sigue Dios limpiando la lepra del pecado en nuestros días. Ustedes saben que el pecado, que la lepra es un símbolo del pecado. Qué providencial, hermanos, es que la lepra al día de hoy ya casi no exista, pero la figura permanece firme. Nuestro buen Señor sigue haciendo el gran milagro de limpiar todas nuestras inmundicias en Cristo, y así nos hace aptos para participar de la adoración pública. Los que piensan que este texto se debe seguir cumpliendo de manera literal
y que los cristianos deben tener poder para limpiar literalmente un enfermo literal de lepra, hermanos, se enfrentan a muchos problemas. Desde el simple cuestionamiento que hizo Lutero y que muchos han repetido, sobre todo en estos meses, ya un año de pandemia. A ver, ¿dónde están ahora de esos sanadores? ¿Dónde están ahora todos esos que dicen que tienen el poder de Dios para sanar? Vayan a los hospitales, miren cuántos están muriendo. ¿No mandó el Señor hacer esto también a sus discípulos al ir a predicar? Pero noten, hermanos, que la casi inexistencia al día de hoy de la enfermedad de la lepra hace que entonces, ¿cómo van a ir a sanar leprosos? ¿Alguien ha conocido algún leproso? Digamos que en general no, necesita tener ahí alguna relación con algún hospital o con la medicina para poder estar en contacto o algo así. Pero, ¿cómo lo sanarían al día de hoy? ¿Cómo se cumpliría ese versículo al día de hoy? Pero la figura permanece firme. Esto es lo que esto representa, permanece firme hasta hoy, hermanos, pues nuestro Señor sigue haciendo el milagro de limpiar a todo aquel que viene a Cristo de todas sus inmundicias y hacerlos aptos para participar de su adoración pública. Así como el leproso en aquel tiempo no era apto, no podía ir al templo, no podía participar en la adoración, estaba excluido. Hasta que era sano, ¿qué hacía el Señor? ¿Qué les decía? Ve al templo. ¿Se acuerdan? Y qué gozoso debía ir el ex leproso al templo después de tanto tiempo de no poder estar en la adoración pública. ¿No echó, hermanos, también de nosotros el Señor muchos espíritus inmundos que nos tenían sometidos bajo su dominio y esclavitud? Nuestro Señor Jesucristo mandó también a sus enviados a resucitar muertos. ¿Y no hemos visto algunos muertos en delitos y pecados resucitar entre nosotros? ¿No los han visto ustedes? ¿No es esto inmensamente más sublime que si viéramos a uno que está ahí en el ataúd levantarse? ¿Me explico? Hermanos, la salvación, la vida de uno que estaba muerto en delitos y pecados y que viene a nueva vida en Cristo es mucho más sublime que si un muerto se levantara del panteón. Y todas estas maravillas, mayores que las que ellos hicieron en aquel momento, nos las concedió nuestro bendito Dios en Cristo el Salvador, y todo gratuitamente. Todas estas cosas, hermanos, ocurren gratuitamente. Así que, ¿quieren ver milagros? Aquí están evidentes en la iglesia, en el lugar donde se anuncia el verdadero evangelio. ¿Quieren ver señales? Allí están entre nosotros, hermanos, en donde se anuncia el evangelio de la gracia de Dios en Cristo. En ese sentido, la predicación del verdadero evangelio sigue siendo acompañada por señales y milagros, hermanos. En ese sentido, la predicación del verdadero evangelio sigue siendo acompañada por señales y milagros, pues los muertos resucitan.
Así que la próxima vez que les pregunten que si en su iglesia ocurren milagros, ustedes han de responderles con la verdad y le dirán: lo que hemos visto, lo que hemos oído, esto testificamos, como dijo el apóstol Juan. Así que ven y ve. Ven a la iglesia, oye el evangelio y míralo tú mismo. Allí están los milagros, sentados a la adoración de su Dios. ¿No era por eso que Naamán el sirio tenía que venir a la tierra de Israel, figura de la iglesia, para recibir la sanidad de su lepra? ¿Consideran, hermanos, ustedes que la historia de Naamán está allí nada más para comentarnos un milagro que sucedió una vez hace muchos años? No, hermanos, la historia de Naamán el sirio también tiene una enseñanza para nosotros. Vean a ese hombre pagano, mundano, que buscaba la sanidad. Le dijeron: allá en Israel hay un profeta, y va con el profeta, hace todo el esfuerzo, tarda meses de camino para llegar hasta Israel, y allá se encuentra con el profeta y el profeta le dice: sumérgete 7 veces en el río Jordán. ¿Y qué dice Naamán? Con gusto voy y me sumerjo. ¿Dijo así? No, dijo: no hay allá en Siria mejores ríos que este mugroso. ¿Sí o no dijo así? No hay allá mejores ríos. Para eso vine hasta acá. Pues me hubiera dicho, para ahorrarme todo el viajezote, y allá me hubiera zambullido 7 veces. Pero ¿por qué no podía ser así? Porque Naamán, tienes que entender, no hay otro lugar que Israel, que el Israel de Dios, que la iglesia donde puedas recibir tu milagro, donde puedas recibir el milagro que estás buscando, la salvación, la limpieza de tu inmundicia. Si Naamán hubiera podido ser limpio en los ríos de Siria, entonces cualquiera puede obtener perdón de pecados en cualquier lugar en la calle donde se encuentre, sin necesidad de venir a la iglesia. ¿Me explico? Sin necesidad de que fuera a través de la iglesia. Dios le estaba enseñando una lección y nos la estaba enseñando a nosotros también. Naamán tenía que venir desde donde estaba hacia la figura del cuerpo de Cristo para recibir la sanidad de su inmundicia. Porque el Israel, ya vimos, de la economía del antiguo pacto, representa el pueblo de Dios, los elegidos de Dios, la iglesia misma. ¿Y qué es la iglesia sino el cuerpo de Cristo? Así que Naamán tenía que venir a Cristo para ser sano. ¿Se fijan? Qué metáfora tan interesante, hermanos. Naamán no podía ser sano en ningún lugar si no venía primero Cristo. Solo Cristo podía quitar su inmundicia. Pero también vemos al impío siervo de Eliseo sucumbiendo ante la codicia y la avaricia. Miren cómo Giesi alcanzó a Naamán, ¿se acuerdan? Y le cobró por algo que él no hizo. Vean a Giesi también. Fue y cobró por algo que él no había hecho. He aquí otra importante razón por la que
lo recibido gratuitamente debe darse gratuitamente. ¿Por qué? Porque yo no lo hago. ¿Quién hacía esos milagros, Pedro? ¿Andrés? ¿Todos los demás? No, era el Señor. ¿Y cómo podríamos cobrar por algo que no hacemos nosotros mismos? ¿Me explico? Tal cosa está llena de deshonestidad y de engaño. Pues el llamado del Evangelio, hermanos, es un llamado gratuito. Por eso dice el profeta Isaías en Isaías 55:1: a los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Miren, hermanos, que el profeta ya anunciaba el Evangelio desde entonces. Y decía: a todos los sedientos, esto es, a todos los que tienen hambre y sed de justicia, a todos los pobres, esos pobres en espíritu, vengan, dice, no dice quédense allá en su lugar y allá lo van a recibir, no, vengan a comprar sin dinero y sin precio, porque hay que venir. Y una de las razones, pues, por las que tales maravillas son gratuitas es porque no existe precio que pueda pagarlos, hermanos. ¿Por qué son gratuitas estas cosas? Porque no hay precio que pueda pagar. Fue la infinita dignidad y valor de la persona de Cristo el Salvador lo que pagó cada una de estas maravillas. Así que no es posible pagarlo. Tiene que ser gratuito a fuerzas. Así que, amigo, los verdaderos milagros de Dios son algo que jamás podrás comprar por más que ofrezcas. Lo recibimos por gracia y por eso te decimos: ven al agua viva, ven a Cristo el Salvador y gratuitamente podrás obtener limpieza de tu inmundicia, podrás obtener vida de entre los muertos. Tú que no tienes dinero, dice el profeta, ven y compra sin dinero. Ven y compra sin dinero vino y leche. Aprópiate de la salvación en Cristo, está diciendo. Ven, no necesitas traer dinero. Ven a Cristo y aprópiate de su salvación y del reino de los cielos. Pues nuestro Señor Jesucristo dijo que desde los días de Juan el Bautista el reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo toman. Lo toman sin dinero y sin precio, gratuitamente, porque gratuitamente lo recibimos y gratuitamente debemos darlo. Oremos, hermanos del Señor.